Todo comenzó en las navidades de 1996, yo tenía 6, 7 años más o menos y me encantaban los videojuegos, siempre han sido mi gran obsesión, mis padres estaban conscientes de eso y me regalaron 2 juegos. Los ojos me brillaron al ver que uno de esos juegos era Super Mario 64, y es que Mario Bros era un personaje que me encantaba, pero por otro lado, también me regalaron un juego llamado Alex y la Dimensión Espejo, que sinceramente era un juego que yo no conocía, y eso que yo tenía muchas de las revistas de videojuegos de aquel entonces, esas revistas que siempre anunciaban cuáles serían los próximos lanzamientos. Ese mismo día me puse a jugar Mario 64 y lo logré terminar en 2 días, así que fue hora de jugar Alex y la Dimensión Espejo. Inicialmente todo marchaba bien, recuerdo que era un juego en 3D y la trama hablaba sobre un niño llamado Alex que gracias a un espejo mágico era llevado a otra dimensión, una trama que inicialmente se escuchaba muy infantil y muy cliché, pero sigan atentos porque la trama del juego se iba poniendo muy rara. Nivel 1. El objetivo del nivel primera, que tenía que ir destruyendo a los enemigos que me iba apareciendo enfrente hasta llegar al final del escenario. Sin embargo, hay un detalle que no me llamó la atención de niño, porque yo era muy inocente, pero ahora me doy cuenta de ello. Los enemigos eran una especie de monstruos con apariencia similar a un demonio. El primer escenario era dentro de una mansión oscura repleta de símbolos que hasta la fecha sigo sin entender su significado, pero es muy probable que esos símbolos sean satánicos o algo similar. En cuanto llegué al final de la meta, me encontré con un personaje que me decía que el espejo estaba maldito, pues le pertenecía a una bruja que hacía rituales de magia negra y había encerrado a varias personas adentro. Ese personaje era muy similar a un sacerdote y me regaló una espada con la que supuestamente iba a poder matar con mucha más facilidad a los demonios. Luego continué mi camino y me llevé mi primer susto durante el juego, pues de la nada se escuchó un fuerte rugido y una especie de cubo gigante con boca se me apareció. Ese era el primer jefe del juego, y a pesar de que no era el personaje más tétrico, recuerdo que el momento en el que se me apareció en pantalla sí me asustó porque no me esperaba tan fuerte estruendo. Sin embargo, aquel susto terminaría siendo muy pequeño en comparación con lo que me esperaba. Después de que ese cubo me mató unas 4 veces más o menos, finalmente lo pude matar. Nivel 2 fue a partir de aquí cuando todo empezó a ponerte raro. El siguiente escenario era un bosque oscuro, la canción de fondo se apagó y simplemente se podían escuchar los efectos de sonido del juego, como las pisadas del protagonista cada vez que caminaba, se escuchaban ruidos de animales nocturnos como búhos o grillos, había momentos donde se escuchaban voces que hablaban muy bajo y no se lograba distinguir lo que decían. La ambientación de aquel nivel me perturbó bastante, sobre todo el hecho de que no se me aparecía ningún enemigo, solo había algo de silencio. Continué recorriendo el escenario y de entre las zonas oscuras del lugar se empezaron a aparecer varios ojos. Otro detalle que también me empezó a dar algo de escalofríos, en aquel nivel simplemente tenía que saltar algunos obstáculos y resolver algunos puzzles que me ponían para seguir avanzando. Luego empezaron a aparecer algunos pentagramas en el suelo, pero como yo era un niño eso no me llamó la atención. Después de varios minutos finalmente llegué al final del escenario, donde había una cabra arriba de un pentagrama. Me tenía que subir a la cabra para continuar y lo hice. Recuerdo que tenía que pasar por una zona cubierta de lava y saltar de una roca a otra. La cabra saltaba mucho más alto que el protagonista y aquella parte del juego me gustó porque me recordaba a Mario montando a Yoshi. Luego llegué hasta el final del escenario y allí concluyó el nivel. Nivel 3 se podría decir que la ambientación del juego se ponía cada vez más tétrica. Esta vez tenía que pasar por un cementerio y al igual que en el nivel anterior no había música de fondo, solo se escuchaban los efectos de sonido y todo estaba muy silencioso. Hasta que de pronto empezaron a salir una especie de fantasmas de las tumbas, haciendo un sonido extraño que también me sacó un susto. Los fantasmas salían de varias de las tumbas, y cada vez que lograban matar uno salía otro. Me terminaron matando varias veces hasta que finalmente pude escapar del cementerio dejando a los fantasmas atrás. Luego un montón de imágenes de pentagramas empezaron a salir en pantalla a manera de screamer. Obviamente me asusté y luego de que esas imágenes pasaron rápidamente como si de un mensaje subliminal tratara, apareció el segundo jefe del juego. Este era mucho más tétrico, no puedo describir bien su apariencia, solo puedo decir que su cuerpo, solo puedo decir que tenía el rostro de un humano, y su cuerpo era similar al de una especie de insecto. Su aspecto me dio escalofríos, pero aún así decidí enfrentarlo. Luego de 2 intentos lo pude matar, y seguidamente comenzó una cinemática donde Alex, el protagonista, era capturado por varios demonios y luego se lo llevaban.
Nivel 4. Si este juego hubiese sido famoso sin duda alguna, esta parte hubiese levantado una infinidad de polémicas, pues antes del nivel 4 se mostró una cinemática donde Alex era atado a una cruz y los demonios decían que lo iban a quemar vivo más tarde para dárselo de comer a Lucifer, y luego los demonios se iban, luego un personaje encapuchado se aparecía y liberaba a Alex, luego ese encapuchado me decía que para escapar de la dimensión espejo iba a tener que derrotar al príncipe de las tinieblas. Luego jugué un nivel que no fue tan tétrico como los anteriores, pues aquí ya había música de fondo. Lo que es tétrico y no me llamó la atención en aquel entonces es el hecho de que todo el escenario supuestamente era el castillo de Lucifer. Por lo que todo estaba repleto de símbolos satánicos, había enemigos nuevos como gárgolas que cobraban vida cuando te les acercabas, brujas que te lanzaban bolas de fuego y una especie de fantasmas de color negro. Una vez que terminé de matar a los enemigos, tenía que liberar a otros presos del castillo. Entre los presos se encontraba otro sacerdote que, como recompensa por haberlos salvado, utilizaba sus poderes mágicos para hacer aparecer una espada con forma de cruz y él me la obsequiaba. Según el sacerdote, esa espada me iba a otorgar poderes y con ella iba a poder matar a Lucifer. Luego tuve que enfrentarme a otro jefe, que también tenía una apariencia aterradora, como una especie de criatura gigante, delgada con cuernos en la cabeza y un rostro deforme y aterrador. Tuve que matarlo, pero lo verdaderamente aterrador estaba por comenzar. Nivel 5. Al parecer el juego era muy corto, solamente tenía 6 niveles, pero los 6 eran muy largos y complicados. Recuerdo que pasé casi 2 horas jugando este nivel. Consistía en que tenía que llegar al trono de Lucifer para enfrentarme a él y asesinarlo, pero antes tenía que pasar varias trampas y derrotar a su ejército. Fue aquí donde las cosas se pusieron más tétricas. Cada vez que mataba a los enemigos, estos hacían ruidos aterradores como si estuviesen sufriendo y luego morían. Por si no fuera poco, había nuevos enemigos que no recuerdo bien su apariencia, pero eran muy macabros. Habían algunos que tenían una forma similar a una araña combinada con un demonio. Había unas brujas que se podían transformar en distintas cosas. En una criatura carnosa con forma humanoide que caminaba como simio, en una especie de serpiente con manos y rostro deforme, en un demonio con semejanzas de un esqueleto, y había una infinidad de enemigos de apariencias raras que me mataban a cada rato. Me desesperé de que me mataran tantas veces, así que apagué la consola. Sin embargo, aquella noche tuve varias pesadillas. Al parecer el juego parecía tener mensajes subliminales que provocaban esas pesadillas. Tuve que volver a jugar el nivel 5, pero esta vez no me mataron tantas veces. Cuando finalmente empecé a avanzar mucho más que el día anterior, terminé llegando con otro jefe. Una criatura gigante de apariencia humanoide y con rasgos de distintos animales. Era una criatura digna de un juego de terror que se sacó un buen susto. En sí el jefe no era muy difícil, pero lo que me dificultaba la misión era el hecho de que seguían saliendo otros enemigos mientras lo enfrentaba. Al final logré matar al jefe a la primera, aunque sí me lograron bajar mucha vida. Luego ocurrió otra cinemática. Esta vez la cinemática era muy tétrica. Se veía al personaje encapuchado que me liberó cantando una canción extraña y se revelaba su rostro mostrando que tenía la cara quemada y una mirada de psicópata. Él me sacó un susto, luego él me dijo: todo está empeorando. Nivel 6. Terminó la cinemática dejándome confundido y asustado. Luego me tuve que enfrentar a otro jefe. Esta vez el jefe era un rostro gigante que lanzaba rayos por los ojos y escupía fuego por la boca. Luego de que me mató unas cuantas veces, continué y esta vez tuve que pasar por un calabozo muy similar a un manicomio. La ambientación tétrica de los primeros niveles regresó, pero esta vez multiplicado por 6. Empezaban a aparecer demonios que se reían como psicópatas, había sangre en los pisos y las paredes, había demonios similares a la niña claro, había payasos de aspecto aterrador que me lanzaban globos explosivos, había perros de 2 cabezas, demonios con motosierras, y eso es lo único que recuerdo. Aquel nivel me asustó mucho más cuando vi que ahora cada vez que mataba a un enemigo, ya no solo hacía ruidos aterradores, sino que también le salía sangre y daban gritos mucho peores. Luego finalmente llegué al trono de Lucifer. Este último tenía una apariencia aterradora, digna de un villano de Silent Hill. Lo enfrenté, pero era más difícil que los otros jefes. Después de que me mató varias veces, finalmente lo pude matar, pero luego se mostró una cinemática muy aterradora en la que Alex asesinaba a Lucifer de una manera muy grotesca. Luego el sujeto encapuchado aparecía para decirle a Alex que no iba a poder regresar a su hogar, pues el sujeto afirmaba que él dijo que tenía que asesinar al príncipe de las tinieblas, pero nunca dijo que Lucifer era el príncipe de las tinieblas. Era aquí donde el sujeto se quitaba la capucha y se transformaba
transformaba en una especie de oruga gigante con rostro humano, revelando que él es el verdadero príncipe de las tinieblas y que Lucifer se había robado su lugar y sus poderes, pero ahora que nosotros lo habíamos matado él había recuperado sus poderes, él era el verdadero jefe final. Pasé 2 horas enfrentándolo, era más difícil que Lucifer y durante la batalla el protagonista tenía alucinaciones que aparecían a manera de Screamer. Después de tanto tiempo enfrentándolo los Screamers me seguían asustando ya que aparecían cuando menos me lo esperaba, hasta que finalmente logré derrotarlo y esta vez se mostró una cinemática de cómo Alex le cortaba la cabeza al jefe y esta se quedaba sonriendo de una manera muy espantosa. Luego Alex era teletransportado de vuelta a su mundo y finalmente todo terminó, o eso pensaba porque en la habitación de Alex aparecía el sacerdote del inicio, diciéndome que como mate al verdadero príncipe de las tinieblas, yo acababa de desatar una maldición, pues como acababa de derrotar al príncipe de las tinieblas, ahora el rey de las tinieblas se quería vengar por el asesinato de su hijo. Allí se revelaba que Satanás acababa de poseer el cuerpo de Alex y de pronto este último volteaba hacia la cara mostrando un rostro horrendo similar al del príncipe de las tinieblas. Eso me sacó un susto enorme, pero por fortuna allí terminó el juego. No dudé en ir con mis padres y contarles todo, ellos no dudaron en llevar a cambiar el juego y me dejaron escoger otro juego para dejar allí el de Alex y la dimensión espejo. Ya han pasado varios años desde que todo eso pasó, a pesar de que aquel juego me dejó traumatizado, pues todo lo que vi se ve peor de lo que se escucha. Con el pasar de los años me he arrepentido de haber cambiado ese juego, pues a pesar de lo aterrador que era muy bueno, la jugabilidad era muy buena, cosas que hacía entretenido al juego, los personajes tienen buenos diseños a pesar de lo raros que pueden llegar a ser muchos, los escenarios son interesantes y las referencias que hay a la Biblia y al satanismo son muy buenas en mi opinión, los gráficos eran muy buenos para la época, la verdad no sé quién creó ese juego, pudo haber sido Nintendo pero lo dudo, porque se hubiesen metido en una enorme polémica al hacer un juego con esa premisa. El juego está muy bien hecho como para haber sido de una empresa independiente de aquel entonces. Llevo años buscando ese videojuego en emuladores y he preguntado sobre él en distintos foros de internet, pero nadie parece conocer el juego. Voy a continuar mi búsqueda, porque quiero volverlo a jugar, es mi mayor anhelo, no me importan los traumas, no me importa que lo que mis padres hayan dicho de él, necesito jugar ese videojuego.